Yo empecé como actor, sí, pero después me interesó dirigir porque no me sentía tan buen actor y sentía que la dirección me permitía eh, la dirección me permitía eh, ver la obra entera desde afuera, poder articular un discurso más interesante a partir de la puesta en escena. Y con el tiempo empecé a entender que la obra que yo quería dirigir no estaba escrita. Entonces dije, bueno, voy a tener que escribirla yo. Y esto pasó mucho tiempo después de que yo empecé a dirigir. Y por eso me puse a escribir. Y además porque en Chile había empezado un movimiento dramatúrgico muy interesante, entonces yo dije, bueno, quizás este es el momento justo para empezar esto. No hacerlo solo, sino que con una especie de generación de gente. A mí me gusta investigar los temas históricamente y políticamente, así que yo siempre defino un momento en que leo, veo documentales, me sumerjo lo más que puedo en el tema que voy a escribir. Después de eso empiezo como a imaginar ideas dramáticas, cómo la obra puede existir sobre el escenario. Y por lo general busco situaciones simples y cuando empecé a escribir sobre todo buscaba situaciones domésticas, bastante simples, porque a mí me interesaba de alguna forma retratar la idea de la dictadura proyectada hacia el futuro. Y la experiencia de la dictadura en mi caso era una situación doméstica en el contexto de en un contexto de violencia política, como lo era la dictadura, crimen político también. Entonces esa situación entre la mesa de la cocina o el living o el dormitorio, en el contexto de un país como en crisis y violencia, me permitía tener como una plataforma dramática base. Entonces, después del proceso de investigación, yo siempre tengo una idea simple, dramática, desde la cual escribir. Y después, en mi cabeza construyo distintas posiciones dialécticas, distintas ideas que se pueden oponer. La discusión, la crisis, como ideológica. Y a partir de eso creo personajes, pero que no son necesariamente personajes en el sentido que tienen una identidad ficcionada, sino que son más bien personas que son representantes de posiciones o ideas. Y cuando tengo esa idea me pongo a escribir. Y cuando tengo la escritura más o menos a la mitad o menos de la mitad, ya me junto con el grupo, con los actores, las actrices que van a desarrollar la obra. Y a partir de lo que ellos son, de cómo empiezan a pasar el texto por su cuerpo, cómo lo hablan, cómo lo dicen, yo sigo escribiendo. Y también durante el proceso trato de que el grupo se convierta como en un espacio de discusión permanente de las ideas de la obra. Y a partir de lo que el grupo es y piensa, sigo escribiendo. Y como alguna vez fui actor, trato de escribir para actores y actrices específicos. O sea, por ejemplo, si veo que hay un actor que tiene un particular sentido del humor, escribo más apuntando hacia ese lado para esa persona. O si veo que otra persona tiene un peso dramático, ideológico, específico, emocional, también escribo apuntando un poco más a eso. Y trato que sea una actuación en donde se habla como yo hablo, de una forma que no es muy idiosincrática. Bueno, quizás yo hablo así un poco idiosincráticamente porque trato como de no sé, hablo lento, trato de ser muy específico, de como pensar bien lo que digo. Bueno, trato que los personajes hablen un poco como yo. Y sobre eso trato de poner una especie de capa
distanciadora a partir de un lenguaje que es como, se podría llamar poético, pero que me gusta que los personajes no hablen con imitando o copiando el habla popular necesariamente, sino que hablen en un plano que es como más teatral, imaginario, distanciado y que forme parte de una tradición poética chilena más que de una habla cotidiana chilena. Me cuesta mucho pensar en el público, pienso principalmente en mí, en hacer algo que me guste a mí, porque la idea es que yo, como pertenezco a este mundo, a esta cultura, hay mucha gente como yo. Entonces yo, si soy como consciente de lo que yo pienso, lo que yo voy sintiendo, espero que estoy interpretando o de alguna forma conectándome con un sentido que está repartido en el público que va a venir a ver la obra. Eso es más fácil, porque solo tengo que dirigir la obra pensando en cómo hacer que me guste a mí. Es liberador también. Pero pienso en el público desde un punto de vista que yo, como dices tú, yo pienso en el teatro como una forma de pensar colectivamente. Es decir, la gente que se encierra en una sala por 1 hora y media a experimentar la puesta en escena, no solo no ven la obra en soledad, sino que la ven en colectivo. Entonces la reacción de la otra gente, la risa o el silencio o el aburrimiento, lo que sea, permite que uno piense y se emocione colectivamente. Y eso crea una forma distinta, porque el mundo lo experimenta muy desde el aislamiento, desde la soledad, desde una pantalla, y experimentarlo colectivamente en el teatro con una gente sobre el escenario crea un espacio que es tradicional, es antiguo, pero que permite el pensar colectivamente, emocionarse colectivamente, tener una lucidez colectiva y hacer descubrimientos colectivos. Y ese espacio a mí me parece que es un espacio único en la cultura que hay que cuidar y que hay que nutrir. Entonces yo cuando escribo y dirijo, a pesar de que pienso que es una obra que me tiene que gustar a mí principalmente, pienso que finalmente va a ser experimentada y pensada en colectivo. Así que siempre estoy pensando en cómo se piensa la obra, cómo la va a experimentar un grupo de gente que es grande y que es un grupo que piensa más de lo que podría pensar cada individuo. El caso de un colaborador del grupo que en este momento está preso, condenado a 16 años, injustamente, por haber asaltado un banco que no asaltó. Entonces la obra es, hasta cierto punto, algo que no podría no haber existido. Es decir, después de que nosotros hicimos la obra escuela y que Jorge Mateluna fue encarcelado, yo tenía que hacer esta obra con el grupo, no había otra opción. Y una experiencia dolorosa, pero inevitable. Si él está en la cárcel y nosotros estamos haciendo teatro, no puede evitarse la responsabilidad de hacerlo, aunque sea una responsabilidad dolorosa. Y ese dolor nosotros lo traemos al escenario, donde exponemos nuestras limitaciones, nuestra relación conflictiva con la idea de la verdad sobre el escenario y con la existencia del teatro en general. Por lo tanto, nosotros ponemos el teatro aquí en cuestión un poco, en la medida en que nos negamos a hacer teatro sobre el escenario. La obra se transforma casi en una conversación con el público.
Pero lo más importante es que el teatro aquí no ocurre entre las cuatro paredes de este teatro, sino que sale a la calle, porque la obra se inserta dentro de una campaña política que empezó desde antes de que existiera la obra, que es la campaña por la libertad de Jorge Mateluna, que es una campaña que ha existido en la internet, pero también que ha existido en la calle, en la medida en que antes de que la obra se estrenara ya había habido marchas y manifestaciones y expresiones públicas de campaña política para la libertad de Jorge Mateluna. Entonces ya esta obra no es un objeto cultural que existe al margen de la vida real, de la vida política del país. Se inserta dentro de una campaña. Y eso para nosotros es muy interesante. Porque cuando se habla desde un espacio exclusivamente político, la gente lo ve solo como un acto político, pero cuando ocurre desde el teatro se convierte en un acto cultural o de arte, y eso recibe otro tipo de atención. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora es abrir el caso y tiene acceso a mucha más gente, y eventualmente se produce una repercusión social que provoca más atención. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos explícitamente usando la publicidad que nos da el teatro para dar repercusión al caso. Cuando una persona se sienta en un teatro, se produce una emoción especial en que uno entiende que hay una especie de contrato en que uno se va a sentar durante tanto rato para que las personas que están sobre el escenario hagan algo con uno. Entonces uno se ocupa en la butaca un lugar extraño, que es pasivo, por un lado, porque uno quiere que el escenario haga algo con uno, y uno quiere dejarse como movilizar por eso, pero también uno tiene una actitud activa, porque se activa como en uno la capacidad de emocionarse y de comprometerse con el trabajo intelectualmente también. Esa contradicción es una más de las contradicciones que ocurren al interior de la sala. Por eso, para los espectadores es una experiencia muy íntima, complicada y interesante. Bueno, nosotros ocupamos esa pasividad y esa como actividad intelectual para, en este caso, para manipular la experiencia emocional, para emocionar con el caso de Mateluna, para crear una indignación que sea radical y política, y que la gente salga del teatro movilizada políticamente y con la energía de comprometerse en el caso. La mayor aspiración es que él salga libre. La obra quiere eso, es el sueño de la obra. Si Jorge no sale libre a partir de esta obra, va a ser un fracaso, porque la obra obviamente pretende crear un movimiento social y político que logre eso, pero va a ser también un fracaso de las expectativas que nosotros tenemos con respecto al teatro político, porque existe gente que dice el teatro político no sirve para nada, pero hay que seguirlo haciendo, y hay gente que dice el teatro político no vale la pena hacerlo porque realmente no logra nada y es un proceso casi de auto complacencia para la gente que lo hace. Entonces, si no lideramos a Jorge Mateluna, nuestra obra y el teatro político en general que nosotros hacemos va a entrar en crisis. Y eso no va a generar, si pasa eso, no se va a generar una derrota absoluta, sino que se va a generar la necesidad de crear una nueva obra, una nueva estética, una nueva posibilidad. El teatro en ese sentido nunca pierde, siempre desde su absoluta derrota obtiene la nueva energía para seguir existiendo.